La mañana de mayo de 2024, el cielo sobre el volcán Popocatépetl era de un azul tan puro que parecía una burla. Para la geóloga Ana Rocha, cada día en la montaña era una mezcla de asombro y una extraña reverencia. Ella había pasado años estudiando el coloso, monitoreando sus sutiles pulsaciones, sus exhalaciones de vapor y sus tremores. Pero esa mañana, el volcán tenía algo más que decir. Su equipo había estado investigando una anomalía térmica, un punto de calor inusual en una ladera a una altitud extrema. Las imágenes satelitales sugerían que una gran porción de nieve perpetua que había cubierto esa parte de la montaña durante siglos se estaba derritiendo a un ritmo acelerado. Ana lanzó el dron, un modelo avanzado con cámaras de alta resolución y sensores térmicos. La máquina ascendió con un zumbido apenas audible, volando sobre las laderas grises, las rocas volcánicas y los parches de nieve que se aferraban a los precipicios. Su destino era una meseta rocosa, un lugar que no aparecía en los mapas topográficos antiguos, un secreto del volcán recién revelado por el cambio del clima. Mientras el dron se acercaba, la señal de video de alta definición mostraba un paisaje desolado pero fascinante. Y luego, la cámara se fijó en los objetos. No eran rocas, no eran parte del entorno natural, eran vestigios de una vida humana. La pantalla de Ana se llenó con imágenes que la dejaron sin aliento. Un fragmento de una mochila descolorida con las costuras deshechas por el sol y el hielo. Una bota de escalada solitaria con la suela desprendida. Cuerdas de escalada, rotas y desgastadas. Y luego, el descubrimiento que heló su sangre. 5 marcadores. Piedras planas, lisas, de un tono oscuro. Cada una estaba incrustada en la tierra helada, dispuestas en un semicírculo. En cada piedra había un nombre tallado. No era una escritura moderna. Era rústica, como si alguien la hubiera tallado con un cuchillo o una roca afilada. Javier, Marco, Elena, Sofía, Luis. Ana sintió un escalofrío. Ella era una geóloga, no una detective, pero sabía de la leyenda. El oscuro cuento de los 5 jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro en 1985. No se encontró ni un solo fragmento de su equipo, ni una sola pista. La montaña se los había tragado. Y ahora, 39 años después, la montaña estaba devolviendo algo. O tal vez lo estaba revelando. Lo más extraño de todo, algo que Ana no entendió en el momento, fue un pequeño objeto junto a las piedras. Parecía un pequeño libro, protegido por una funda de plástico que, de alguna manera, había sobrevivido al tiempo y a los elementos. La tapa de la funda estaba rota, pero el libro dentro estaba notablemente preservado. Lo que estaba a punto de desenterrar, lo que su equipo estaba a punto de descubrir, no solo cambiaría la historia de la montaña, arrastraría a toda una comunidad de regreso a un dolor que nunca había sanado. Y para entenderlo, para entender la verdadera tragedia, había que viajar en el tiempo. Era una época diferente. Los teléfonos celulares no existían. Internet era una idea de ciencia ficción para la mayoría. La información viajaba más despacio, y los misterios se mantenían en silencio durante más tiempo. En ese año, de 1985, el Popocatépetl era una deidad dormida, una presencia silenciosa que dominaba el paisaje. En los pueblos de sus faldas, las familias vivían de la tierra y sus ritmos. El volcán era llamado cariñosamente Don Goyo por los lugareños, un nombre que denotaba respeto y una familiaridad cautelosa, pero también era temido. Los ancianos contaban historias de espíritus de la montaña, de pasajes ocultos y de rituales antiguos que se realizaban en sus cumbres. 5 amigos, llenos de la imprudencia de la juventud, decidieron ignorar las advertencias.
Javier, un líder nato con una sonrisa contagiosa. Marco, el más atrevido y el que buscaba la aventura. Elena, una artista y soñadora que documentaba el mundo en sus cuadernos. Sofía, la voz de la razón del grupo. Y Luis, el pragmático, el que planeaba las rutas. Juntos eran un equipo formidable. Compartían un sueño: conquistar el Popocatépetl. Su plan era audaz, imprudente y, lo más importante, ilegal. Las autoridades prohibieron las escaladas debido a la actividad volcánica esporádica, pero el grupo quería ser diferente. Querían ser los primeros en alcanzar una meseta específica, una que solo se rumoreaba que existía. Era un desafío personal, una forma de demostrar que podían dominar la naturaleza. Las familias no sabían nada de la naturaleza de la expedición. La madre de Javier, Isabel, recuerda la última vez que lo vio. Le había dado un abrazo rápido antes de salir por la puerta, y él le había prometido que estaría de vuelta en un par de días. Ella había confiado en él. Siempre había confiado en él. La madre de Elena, María, recuerda a su hija despidiéndose con un beso en la frente. Elena llevaba su mochila, su equipo y un cuaderno de bocetos que nunca la abandonaba. El cuaderno era su alma, un reflejo de su mundo interior. Nadie imaginaba el secreto que se escondía en esa parte de la montaña. Cuando los jóvenes no regresaron después del tiempo estipulado, el pánico se apoderó de las familias. Al principio era una preocupación silenciosa, una llamada telefónica aquí y allá, pero pronto se convirtió en una desesperación colectiva. Las familias se comunicaron con las autoridades y una búsqueda masiva se puso en marcha. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso, en condiciones peligrosas, enfrentándose al clima impredecible del volcán. El dolor de las madres era palpable. Isabel, la madre de Javier, se sentaba junto a la ventana observando el camino. La madre de Sofía, Ana Lilia, se aferraba a un suéter de su hija, el olor de su perfume aún débilmente presente en la tela. Cada mañana era una nueva tortura, una espera que se extendía hasta la noche. El dolor de la incertidumbre era peor que la certeza de una pérdida. La búsqueda duró semanas. Los equipos de rescate peinaron cada grieta, cada cueva, cada sendero conocido en la montaña. Helicópteros volaron a baja altura, sus luces barriendo las laderas en la oscuridad. No encontraron nada. No había un fragmento de tela. No había una huella. No había una señal. Era como si la montaña los hubiera absorbido por completo. El Popocatépetl, el Don Goyo, se había quedado en silencio. Un silencio pesado, que pesaba sobre las familias y la comunidad entera. El equipo de rescate no imaginaba el secreto que se escondía en esa parte de la montaña. Con el tiempo, las búsquedas se redujeron y luego se suspendieron por completo. Los jóvenes fueron declarados desaparecidos. Sus historias se convirtieron en un mito, un cuento de advertencia que se contaba a los escaladores más jóvenes. Años más tarde, la verdad se volvería aún más oscura. Para las familias, el duelo se convirtió en un ritual. La madre de Javier encendía una vela cada noche. La abuela de Marco se sentaba en el porche, rezando un rosario, sus dedos moviéndose sobre las cuentas de madera. La hermana de Elena, Laura, visitaba la base de la montaña cada año, en la fecha exacta de la desaparición, dejando un ramo de flores al pie de un antiguo ahuehuete. Para Laura, la visita era una forma de sentir a su hermana, de mantener viva su memoria. Ella se negaba a aceptar que Elena se había ido para siempre. Mantén este detalle en mente, será importante pronto. Con el tiempo, los rumores sobre la montaña se volvieron más elaborados. La gente hablaba de luces que bailaban en la cumbre, de siluetas que se movían entre las nubes de vapor, de una música lejana que venía de las profundidades del cráter.
Los lugareños, que siempre habían respetado al volcán, ahora le temían. Creían que los jóvenes habían profanado un lugar sagrado, que la montaña les había cobrado un precio. Cuando el equipo de Ana Rocha llegó a la meseta revelada por el dron, la emoción se mezcló con el miedo. El equipo de rescate y los expertos de la Policía Federal subieron a la meseta, utilizando las coordenadas exactas de la cámara del dron. Y allí estaban, las mochilas rotas, las cuerdas, los pedazos de ropa y los 5 marcadores de piedra. Al lado de los nombres, un símbolo grabado, un círculo con 3 líneas diagonales que lo atravesaban. No era un símbolo que alguien en el equipo reconociera. Los marcadores no parecían tallados por alguien que estuviera luchando por su vida. La talla era deliberada, casi ceremonial. ¿Quién los había tallado? ¿Y por qué? ¿Y quién había puesto el pequeño cuaderno junto a ellos? El cuaderno, el objeto que Ana había visto en la imagen del dron, pertenecía a Elena. La funda de plástico se había descompuesto, pero el cuaderno en sí, hecho de papel grueso, estaba increíblemente bien conservado. Sus páginas estaban llenas de dibujos intrincados, de mapas, de coordenadas y de una escritura que parecía ser una mezcla de taquigrafía personal y una serie de símbolos. El cuaderno era un tesoro, era la voz de la montaña y la voz de los jóvenes. Los investigadores se reunieron en una sala de conferencias con un equipo de expertos, criptógrafos, arqueólogos y lingüistas. La madre de Elena, María, estaba sentada al fondo, observando en silencio. Había esperado casi 40 años por una respuesta, y ahora sentía que la respuesta estaba en ese cuaderno, en las manos de los expertos. El equipo de criptógrafos trabajó durante días, descifrando los códigos y la escritura. En las primeras páginas encontraron lo que parecían ser coordenadas, un mapa detallado que los llevó a una cueva cerca de la meseta. En las páginas posteriores el tono cambió. Los dibujos se volvieron más abstractos, más místicos. Y el símbolo del círculo con las 3 líneas diagonales se repetía una y otra vez. Finalmente, el líder del equipo de criptógrafos, un hombre llamado Dr. Morales, se dirigió a la madre de Elena. «Señora, su hija era una artista. Sus dibujos son notables». María asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Era mi pequeña soñadora», dijo. El doctor Morales continuó, con una voz solemne. «Hemos descifrado una parte del código. Parece ser una combinación de un diario de viaje y una transcripción de un texto antiguo. Un texto que habla de una cueva que no es una cueva, un templo, y en ese templo habla de un umbral, o de un pasaje. ¿Qué encontrarían a continuación? Sería mucho peor de lo que se podría imaginar». Las coordenadas en el cuaderno de Elena los llevaron a una grieta apenas visible en el lado de la meseta. Era tan estrecha que apenas una persona podía pasar. El equipo de rescate, que ahora se había unido a los investigadores, instaló cuerdas y equipo para explorar la cueva. Dentro el aire era diferente, era más pesado, más frío, con una carga eléctrica que hacía que los pelos de los brazos se erizaran. Los rayos de las linternas iluminaron las paredes de la cueva, que no eran de roca volcánica común. Eran lisas, como si hubieran sido pulidas por manos humanas. La cueva se abría en un espacio grande, una cámara que parecía haber sido tallada por una civilización antigua. En el centro de la cámara había una gran piedra plana, que parecía un altar. En el altar, los símbolos del cuaderno de Elena estaban tallados en la superficie. Frente a él, otra piedra grande, tallada con el mismo símbolo del círculo con las 3 líneas. La atmósfera en la cámara era silenciosa, pero no en el sentido de la ausencia de sonido. Era un silencio que parecía vibrar con una energía oculta. Los expertos de la investigación no encontraron a los jóvenes, no encontraron evidencia de un accidente. No había señales de violencia,
No había restos. La cámara estaba impecable, como si hubiera sido abandonada hace solo un momento. El altar estaba vacío, pero los investigadores encontraron una huella débil en la superficie de la piedra. Una huella que parecía haber sido dejada por un objeto. El objeto que Elena había descrito en su cuaderno. Una máscara hecha de obsidiana. La descripción de Elena en el cuaderno cifrado se volvió más clara. Hablaba de la máscara, de cómo Marco se había acercado a ella con fascinación. Había sentido una fuerza que lo atraía. La máscara, según Elena, parecía brillar desde adentro. Marco la había tocado, y en ese momento la cueva se había llenado de un zumbido. Los símbolos en las paredes se iluminaron con una luz verde, una luz que no venía de una fuente de energía, sino que parecía provenir de la piedra misma. Elena había descrito la sensación de ser arrastrada por una fuerza invisible, un sentimiento de caer hacia arriba, una disolución de su propio cuerpo. La última entrada en el cuaderno se volvió ininteligible, una serie de garabatos que terminaban en un dibujo de un círculo que se desvanecía. Y luego el cuaderno se detuvo. La verdad se volvió aún más oscura años después. La revelación del cuaderno de Elena no trajo un final al sufrimiento, sino una nueva y más profunda capa de misterio. La madre de Elena, María, que había escuchado las conclusiones de los expertos, se aferró a la última página descifrada. La descripción de su hija de ser arrastrada por una fuerza invisible, de un silencio que no era silencioso, la persiguió. Por un lado, era un alivio terrible saber que su hija no había perdido la vida en un frío y desamparado accidente. Pero por otro, la idea de un destino inexplicable, de un umbral hacia lo desconocido, era aún más aterradora. El equipo de investigación, dirigido por la geóloga Ana Rocha, se enfrentaba a un dilema. La evidencia del cuaderno de Elena era, en el mejor de los casos, críptica, en el peor, fantástica. El hallazgo de la cueva, el altar y la ausencia de los jóvenes o cualquier indicio de un final violento, todo apuntaba a una conclusión que la ciencia no podía aceptar. Las autoridades sellaron la cueva y declararon la meseta una zona restringida permanente. El equipo de Ana Rocha fue retirado de la investigación, y la información del cuaderno de Elena fue clasificada como de alto secreto. El público fue informado de que se habían encontrado los restos del campamento de los escaladores, lo que confirmaba su pérdida en un accidente relacionado con el clima. La historia del cuaderno, de la cueva y del umbral fue suprimida. No podían arriesgarse a una histeria masiva ni a que los aventureros intentaran recrear el viaje de los jóvenes. La madre de Sofía, Ana Lilia, se sintió dividida. La noticia de que su hija no había perecido en una avalancha le dio un atisbo de esperanza, una chispa que había permanecido dormida durante casi 4 décadas. Pero la idea de que su hija estaba en otro lugar la atormentaba. Se negó a aceptar la explicación oficial del accidente. «Mi hija no fue una víctima del clima», le dijo a sus vecinos. «Ella era una escaladora fuerte. La montaña se la llevó». La verdad se volvió aún más oscura años después. A pesar de los esfuerzos del gobierno por suprimir la verdad, los rumores no tardaron en circular. Los lugareños, que siempre habían sentido la presencia de Don Goyo, hablaron de luces que parpadeaban en la meseta, a pesar de que el acceso estaba prohibido. Un escalador local, un hombre llamado Ricardo, conocido por su imprudencia, se aventuró a ascender por un sendero ilegal. Al regresar, estaba pálido y temblando. Afirmó haber visto figuras moviéndose en la meseta, en la densa niebla, figuras que parecían ser de los 5 jóvenes. Ricardo fue considerado un lunático, pero su historia se unió a la leyenda de la montaña. La gente de los pueblos,
En lugar de olvidar a los 5, ahora los recordaba como los guardianes de la montaña, los que habían cruzado el umbral y que de vez en cuando regresaban. Los niños se contaban la historia del Popocatépetl en voz baja, con los ojos bien abiertos. La montaña ya no era solo una atracción turística, era un lugar sagrado y un lugar peligroso. Mientras tanto, en la ciudad, la hermana de Elena, Laura, continuaba su ritual anual. En lugar de llevar flores, llevaba una pequeña piedra lisa, de un tono oscuro, parecida a las que se encontraron en la meseta. La dejaba al pie del ahuehuete, su propia ofrenda personal. Un día, una anciana se le acercó. La anciana, con un rostro lleno de arrugas, la miró con una profunda empatía. «La montaña no toma a nadie, solo los esconde», le dijo la anciana con una voz suave y sabia. «A veces los guarda para que los encuentre la persona correcta». Laura no entendió las palabras. ¿Qué quería decir con los guarda? ¿Y por qué se refería a su hermana en presente? La frase la persiguió, resonando en su mente. Los marcadores de piedra que se habían encontrado en la meseta, junto con el cuaderno de Elena, fueron trasladados a un museo local. El cuaderno se exhibió en una vitrina de cristal, abierto en una de las páginas con los dibujos crípticos. Los arqueólogos, a pesar de la orden de clasificar la información, continuaron estudiando el cuaderno en secreto. Se sintieron fascinados por los símbolos que se repetían. Un arqueólogo, el doctor Salazar, se obsesionó con la última página del cuaderno de Elena. Los garabatos, los círculos que se desvanecían. Pasó semanas estudiando los símbolos y las leyendas locales. Finalmente hizo una conexión. La última página no era un garabato al azar, era un dibujo de una nube de cenizas, de un círculo que se desintegraba en el aire. El doctor Salazar recordó el hallazgo de la expedición. Un montón de cenizas y restos de lo que parecía ser un libro incinerado en el altar. ¿Y si no era un libro? ¿Y si era la máscara? ¿Qué pasaría si la máscara de obsidiana, al ser tocada, hubiera reaccionado, consumiéndose a sí misma y a los que la tocaron? El doctor Salazar presentó su teoría. No fue un accidente, fue una transformación. La máscara era un artefacto de poder, y al tocarla, los jóvenes no habían perdido sus vidas. Habían sido transmutados, convertidos en algo diferente, algo que existía en el umbral entre los mundos. Nadie quería creerle. Su teoría era demasiado fantástica. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en su lugar? 39 años después de la desaparición, la madre de Javier, Isabel, continuó su ritual. Cada noche encendía una vela, pero su esperanza había cambiado. Ahora no esperaba que su hijo regresara, sino que esperaba que su alma encontrara la paz. Sentía la presencia de su hijo en la montaña, como si una parte de él hubiera quedado allí. Un día, mientras encendía la vela, el noticiero local transmitió una noticia de última hora. Un escalador había encontrado algo inusual cerca de la meseta restringida del Popocatépetl. La policía había enviado un equipo para investigar. El equipo encontró una figura de piedra perfectamente tallada que representaba a un escalador con una mochila y una cuerda. La figura estaba tan finamente tallada que parecía una estatua, y en la base de la estatua un nombre estaba grabado: Javier. La noticia corrió como la pólvora. A los pocos días se encontraron otras 4 estatuas, cada una representando a un escalador en diferentes puntos de la meseta. Una era una mujer con una mochila y una cámara, con el nombre de Elena. Otra, un hombre fuerte con un rostro sonriente, con el nombre de Marco. Y así sucesivamente. Cada una de ellas era una obra de arte, un tributo, pero también eran aterradoras. El gobierno, sin poder suprimir esta nueva evidencia, tuvo que revelar la verdad.
La información del cuaderno, de la cueva, del altar, todo se filtró a los medios de comunicación. Los arqueólogos sugirieron que las estatuas eran representaciones de los jóvenes, talladas por una civilización antigua que había usado la montaña como un lugar de rituales. Pero la gente no creía en esa explicación. Las estatuas eran una despedida, o un recuerdo, o algo más. El Popocatépetl sigue dormido, pero los lugareños dicen que, de vez en cuando, en las noches de luna llena, un zumbido se escucha desde el cráter, y en las laderas, las luces extrañas se ven una vez más. Las familias de los jóvenes perdidos encontraron un cierre a su tragedia, pero también una nueva pregunta. ¿Qué clase de descubrimiento hicieron los jóvenes que los llevó a ser parte del misterio de la montaña? ¿Y qué era ese umbral que cruzaron? La madre de Javier, Isabel, siguió encendiendo la vela cada noche, pero ahora, en lugar de esperar su regreso, la encendía para que su alma encontrara la paz en el lugar donde estaba. El cuaderno de Elena, ahora parte de una exposición en el museo, sigue sin ser descifrado por completo. Los investigadores no pudieron descifrar la última página, la que contenía una frase que parecía ser una despedida. Una despedida que no venía de los jóvenes, sino de la montaña misma. La verdad completa del Popocatépetl sigue oculta, y tal vez nunca será completamente revelada. Algunas personas creen que los jóvenes no se han ido del todo, que de alguna manera se convirtieron en guardianes de la montaña, protectores de su secreto. El volcán sigue exhalando vapor, y el silencio de la montaña sigue guardando un secreto que nadie, ni siquiera los más expertos, ha podido descifrar. ¿Qué crees que sucedió realmente en el Popocatépetl? ¿Fueron víctimas de un accidente o cruzaron un umbral a otro lugar?